Cristo vino a rescatarnos, Amén. a pagar por nosotros, a dignificarnos, a salvarnos, a perdonar nuestros pecados, a curar nuestra enfermedad, a hacer tantas cosas que vino el Señor Jesucristo y venció a Satanás. ¿Quién le da un aplauso al Señor por eso? Venció a Satanás. Pero Satanás quedó con 3 poderes que el Señor le permitió tener para probarnos. Uno, ¿cuál es? Recordemos. La tentación. 2, la persecución. Y 3, la acusación. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. No, creo que no nos vamos a pasar por acá porque me jugó una mala pasada el sistema hace 8 días y me salió una versión de la Biblia, Primera de Juan 2. La Biblia, según Robert, y eso no es sano. Es mejor la Reina Valera. Primera de Juan 2. ¿Estamos atrás? ¿Ya estamos? Versículo 16. 2. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Señor. Precioso Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado en la tarde de hoy, papito lindo. Te pedimos que seas tú personalmente llevando tu mensaje a los corazones de cada uno de tus hijos. Y no permitas que yo añada o quite una tilde ni una coma a lo que tú vas a decir. Amén y amén. Bueno, aquí entonces miremos la palabra donde nos está diciendo, porque algunas cosas de las que hay en el mundo, ¿sí tienen Biblia? ¿Me siguen? Yo no creo. Todo lo que hay en el mundo, no hay algunas cosas, porque todo lo que hay en el mundo, y se refiere a 3 cosas en particular: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, dígale que está al lado: yo creo que tú haces la voluntad del Señor. Yo creo que tú haces la voluntad del Señor. Y el que está al otro lado, dígale: tú también tienes cara. Gloria a Dios. Yo creo que tú haces la voluntad del Señor. Mire, de la misma forma como Satanás vino a tentar a Eva y a Adán, vino después a tentar a Jesucristo, y es la misma forma como nos tienta a nosotros. Satanás no tiene originalidad. Él es también el mismo de siempre, pero él no tiene la capacidad de invención. Él hace lo mismo, lo que ve hacer al Señor, él trata de repetirlo. Trata, pero para el mal. Y entonces, también tentó a Jesús. Para ir a ver esa tentación, vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 4. Amén. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, ahí dice que el diablo lo llevó. El Espíritu. Él tenía que ser tentado para poder demostrarle al mundo que aunque fuese tentado en todo, él era sin pecado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fijémonos que aquí el tentador, o sea el enemigo, está poniendo una tentación de la carne. Imagínense usted si estuviese en el día 40 de un ayuno en donde solo tome agua. Tendríamos un hambre, nos comeríamos, yo creo que la arena del desierto. ¿Cierto? Él. ¿Será pila? Bueno. Él, Cristo, estaba muerto del hambre. Yo creo que ese estómago ya estaba como una uva pasa. ¿Qué más tentación? Sino más una mañana que yo salga sin desayuno y se me atraviesa un buñuelito y me pica el ojo, yo ya como que saco corriendo detrás del buñuelito. Después de 40 días, era la mejor tentación que Satanás podía hacerle a Jesucristo. En su carne, el hambre. A Cristo lo atacó por el lado de la carne. Y el versículo 5 dice, y bueno, quiero resaltar de una vez, Jesucristo le respondió, escrito está. Se defendió con la palabra. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí ya no lo tentó en la carne, sino en la vanagloria del mundo. En que fuera el espectáculo. Decir, mírenme, yo soy el Hijo de Dios y me voy a botar y antes de que caiga al suelo, ¡pum!, los ángeles me van a recoger y todo el mundo lo aclamará. Y todo el mundo se habría dado cuenta que realmente es el Hijo de Dios. Sería la forma más fácil de evidenciarse. Sería la forma más fácil de que todo el mundo dijera, sí, eres el Hijo de Dios, y lo adorara y lo alabara. Pero él dijo, no, así no es. No me vas a tentar con la vanagloria. Porque escrito está. También le contestó con la palabra escrita. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tercera tentación, ya no lo tentó con la carne ni con la vanagloria, sino por los ojos. Por sus ojos. Le dijo, mira, le mostró todos los reinos. ¿Qué tal, Guillermo, que te muestren a ti todos los Maseratis, Ferraris y todo, que nuevos? O que me muestren a mí esas avionetas y aviones que yo quiero. Uy, mire, te los daré todos. O que nos muestren iglesias llenas. Ahí también le dijo, te doy todo porque a mí me ha sido dado, dijo el demonio. Adán se lo había entregado. Él era el dueño, entre comillas, legal. Todo estaba embargado a nombre de él. Pero el Señor le volvió a contestar, escrito está. Adán pecó por comer. Cristo resistió por ayunar. Adán se alimentaba de lo que alimenta la carne. Cristo se alimentó de lo que alimenta el espíritu. ¿Sí me siguen? Sí, amén. De manera que si no quieren ser tentados, hoy estamos ¿a qué? 40 días sin comer. No, mentira. Pero sí les voy a dar ahora más adelante cuáles van a ser las claves y las llaves para esto. Cada tentación de Satanás es un engaño.
De Satanás no puede salir nada bueno ni nada cierto. Él es el padre de la mentira. Todo lo que él dice cuando abre su boca es mentira, es engañoso, y todo nos pone a dudar de la soberanía de Jesucristo. Y todo nos hace pensar que podríamos tener algo mejor si no estuviésemos acá. No, pero es que mire, esa iglesia es como de garaje, mire, hay otras iglesias allá. Pero un garaje lleno, digo yo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Ah, bueno. ¿Cómo fue? Eso me gustó. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso sí, es una iglesia viva. Esto tiene que ser viva. Entonces, él habla mentira para engañarnos. Él quiere decirnos, mire, ese trabajo no. Mire, esa esposa que usted tiene, más bien la prima hermana, no, o ese esposo. Él siempre nos hace dudar de lo que el Señor nos dio, de donde el Señor nos sembró y del camino que el Señor nos puso a caminar. De él sale mentira nomás. Él nos quiere llevar a la desobediencia permanentemente. Todas sus tentaciones están orientadas a que nosotros desobedezcamos al Señor y caigamos en las redes de Él. Cuando nosotros que estábamos perdidos y llegó nuestro Dios y nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, Él quiere devolvernos a su potestad, engañándonos, diciéndonos, ¿verdad que sí? ¿Y ese pastor será que sí está diciendo? Claro, si yo no estoy diciendo lo que se me ocurre. Aquí hablamos solamente lo que dice la palabra del Señor. Amén. La tentación entonces está permanentemente en nuestras vidas. Estoy haciendo una introducción, porque esto lo vimos hace 8 días. Pero hoy estamos hasta qué hora, hasta las 10. Amén. 11:30. Pero la tentación, ¿en qué se fortalece la tentación? Porque si en este momento llegan y me dicen, uy, mire, hay una tentación, allá hay una cantidad de hombres fornidos, todos ellos, para mí no es tentación, pero que se queden allá, que se diviertan. La tentación se fortalece en nuestra propia concupiscencia, en lo que tenemos por dentro, esa tendencia a hacer algo que no es de Dios, en forma descontrolada. Esa es la concupiscencia. Satanás no puede conocer lo que tenemos adentro, solo Dios. Pero él se fija cómo actuamos, cuáles son nuestros hábitos, cómo respondemos. Entonces, si él llega y se da cuenta que alguien tiene una tendencia a la depresión cuando le dicen algunas cosas, por ahí lo ataca. Y le manda personas y gentes que le van a hablar cosas que lo hacen deprimir. Se va a rodear de gente depresiva. Si ve que hay alguien que tiene reacciones de rebeldía, se va a rodear de gente rebelde porque Satanás le va a enviar una tentación acorde con su propia concupiscencia. Y entonces va a haber gente que le dice, uy, pero no, pero mire, proteste, diga, haga algo. Y él va a decir, sí, tiene razón, no nos quedemos callados, vamos a rebeldizarnos. Si hay algún problema de chisme, y entonces hay algún hombre que le gusta el chisme, no voy a decir una mujer, no crean, mujeres no son chismosas, los hombres, si hay algún hombre que le gusta el chisme, entonces le envía al compadre que le dice, sí, sabe que el Pedrito aquel, mire, en el carro que anda ese, como que está haciendo unos negocios como malos. Y empieza a rodearse de gente chismosa que le alimente su concupiscencia. Por eso la tentación de Satanás se fortalece en la medida que nosotros le demostremos cuál es la raíz de iniquidad que tenemos dentro nuestro. ¿Sí? ¿Me siguen? Esa iniquidad que tenemos dentro nuestra florece, mire, florece. A usted, conductor y conductora, cuando hay algún taxi se le atraviesa, ahí se va a ver cuál es su iniquidad. Cuando uno... ¿Cierto? O cuando se le atraviesa ese tipo perfumado o esa minifalduda. Ahí se va a ver la iniquidad.
O cuando la esposa le dice, préstame la tarjeta que voy a entrar a Sara. Ahí se va a ver la iniquidad. Pero el plan de Satanás en la tentación no es una vez. Él no viene a tentarte y tú le dices no, dice, bueno, como usted no se puede, me voy. No. La palabra dice que él está como león rugiente. Y tú le dices no, pero te está esperando aquí a la salida. A la salida le dices no, y en la esquina te está esperando. Y él trabaja con el desgaste. Porque empieza a asediarnos todo el tiempo. Y entonces, en tu caso particular, cualquiera que sea, en esa debilidad interna que tienes, él empieza a tentarte y a tentarte. Y tú le dices no, no. Pero a los 15 minutos otra vez. Y por la mañana otra vez. Pero como tú estás llena y lleno del Espíritu Santo y en tierra nueva sales potencializado, dices no. Dices no, no y no. Pero a la semana sigue. Él no se cansa. Él no se cansa. Tú necesitas saber cómo combatir esa tentación. Pablo decía que tenemos que perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese vencerá. Su plan es el desgaste diario. Por eso tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. No la autoridad que le dio al pastor, la autoridad que nos dio a todos nosotros los hijos de Dios. Tenemos que tomarla y podemos decirle, Satanás, te vas de mi vida. ¿Cómo podemos vencer esa tentación? Hay muchas formas. Pero la primera es crucificar la carne. Ahí sí no escucho amén, ¿no? Amén. Eso sí nos gusta, ¿no? Sí, están escribiendo. Dígale que está al lado, ¿tú has crucificado tu carne? No. Mire, el otro día había una persona muy cercana que realmente tiene una forma de ser muy molesta. Porque critica, porque todo es negativo, porque todo es malo, porque todo el mundo le hace daño, muchas cosas. Y yo dije, bueno, yo tengo que viajar a la finca. No, afortunadamente me salvé. Todo el día voy a estar en la finca, no me lo puedo aguantar. Y cuando me estaba arreglando, me dice el Señor, invítalo. Sí, Señor, mañana lo invito, mañana. Y terminé de perfumarme, ya salía y el Señor me dice, invítalo. Señor, yo creo que Satanás me está tentando. Yo creo que esto no es de Dios. Esto es una herejía, yo creo. Y ya saqué mis cosas y fui a salir y otra vez, invítalo. Uy, Señor, ¿cómo hago? Entonces me acordé lo que yo predico. Qué cosas, ¿no? Y dije, claro, Señor, yo te obedezco. Tú me ayudas, pero yo te obedezco. Y voy a crucificar mi carne. Y crucificar mi carne no es ir a decirle, ¿quiere venir? Venga, vamos a estar aburridos, pero venga. Es lejos, es que el carro está como... Pero venga, tranquilo que de golpe la pasamos bueno. No. Entonces, ¿cómo hice para crucificar mi carne? ¿Cómo podemos hacer? Escoger, hacer así. Pero la risa no como la que les enseñé el otro día, la risa sardónica. No, esa risa no. Es una risa llena del gozo del Señor. Y decirle, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? No. Camine para la finca y nos inventamos algo y hacemos algo. Y me salió del corazón. Y Robert, casi me pongo una veladora en nombre mío. Y dije, vamos. Dijo, bueno, vamos. Ay, Señor. Pero entonces ese no era crucificar la carne por completo. Ahí crucifiqué una uña. Porque me esperaba todo un día. Y yo no quiero amargarme la vida, ni amargarse la otra, y menos ser desobediente. Entonces empecé a preparar mi corazón. ¿Cómo lo empecé a preparar? Crucificando mi carne, llevando todo el mal ánimo que tenía, toda la prevención que tenía y todo lo que pensé que iba a pasar, lo llevé a la cruz. Señor, lo llevo a la cruz. Y les cuento que pasé un día espectacular. Amén. Espectacular. ¿Por qué? Porque sí empezó con sus cositas a decir yo, gloria a Dios.
Vamos, y hagamos. Pero eso no se hace. Gloria a Dios, sí, no se hace así. No se hace. Pero yo lo haría, sí, así hagámoslo así. Mire, todo el día le di gusto, pero ¿saben qué? Como yo había crucificado mi carne, me salió del corazón y lo hice con gusto, con amor y con gozo. Cuando terminé dije, Señor, pasé el examen, porque si no lo paso, Dios mío. Eso es un ejemplo de lo que he venido aprendiendo de cómo crucificar mi carne. Porque ha sido difícil para mí, yo no sé para usted, pero para mí ha sido difícil en muchos aspectos de mi vida. Y Satanás no quiere que crucifiquemos nuestra carne. Él quiere que le respondamos, que nos rebeldicemos, que digamos. Y es cuando nuestra pareja nos dice algo que nosotros no queremos, que no nos gusta, y decir, Señor, crucifico mi carne. Y vuelvo. Y entonces, gordo, yo creo que voy a ir a Falabella. ¿Me acompañas? A Falabella. Bueno, mi amor, vamos. Eso es crucificar la carne. Pero no con risa fingida. Crucificar la carne es decir, Señor, yo no lo quiero hacer, a mí no me gusta, yo no me siento bien, pero en tu nombre lo voy a hacer. Dame de tu espíritu, porque tenemos un espíritu de amor. ¿Quién se goza con eso? El espíritu que tú tienes es de amor, porque tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu nos da la posibilidad de dominarnos, porque al crucificar la carne, el espíritu dice, ahora sí, te puedes dominar. Porque por nosotros mismos es muy difícil tener dominio propio. Es gracias al Señor. ¿Y saben cómo más? Primero, crucificar la carne. Segundo, resistir la tentación con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque viene alguien a desanimarlo a uno y uno dice, qué pena, pero la palabra dice que yo soy más que vencedor. Ah, pero usted... No, qué pena, porque la palabra dice que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Y viene alguien a decirme, es que usted no va a lograr nada en la vida. No, Señor, porque la palabra dice que crezca mi alma y mi conocimiento y que sea prosperado. El Señor quiere que sea prosperado, pero ¿saben qué? Quiere que tú también seas prosperado. Con la palabra de Dios. Cristo venció con la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 10:13. Y miren esta revelación. Preparen su corazón. Abran su corazón. Que no llegue la palabra solo a su mente, sino que baje a su corazón. Porque Él nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjense. Porque las tentaciones no son de Dios. Satanás nos da la tentación, pero de nuestra propia concupiscencia, ¿recordamos? Él nos tienta con nuestra debilidad. Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quién se alegra con eso? El Señor te va a dar la salida. No hay ninguna tentación, por grande que sea, que tú no puedas resistir, porque el Señor no la manda, la permite, pero dice hasta ahí nomás. A mi hijo no me lo toca, a mi hijo me lo respeta, dice el Señor. Quieto con mi hijo, porque es mi hijo. Y entonces cuando uno dice, gracias papi, él es mi papi, él es mi papi. Porque empezamos a conocer quién es. Porque uno dice, ay Señor, es que la carne es de él, la carne es de él, Señor. Y justo me ponen esa de papayita, esa tentación. Yo, ¿cómo hacía, Señor? Ella sola, yo solo. Y yo no me di cuenta, pero ya me di cuenta. Él nos da la salida. Él nos da la salida. Ninguna tentación, por grande que sea, no podemos resistirla. Todas las podremos resistir, porque en el momento de la tentación podemos crucificar nuestra carne, podemos resistir con la palabra y podemos decir, gracias Señor, muéstrame la salida. ¿Y sabe qué? Póngase a orar, hermano.
hermana, pónganse a orar. Porque en ese momento es cuando dice, como les decía hace 8 días, Señor, no me dejes caer en tentación, por favor. Y empieza a orar, y el que ore en lenguas, empieza a orar en lenguas, hará shamación, lo que quiera. Segundo, cuando usted resiste a la tentación, ese es el plan más bajo de Satanás para hacernos caer, la tentación. Pero cuando se da cuenta que usted está fortalecido, que usted es una hija de Dios, amén, llena del Espíritu Santo, un hijo de Dios grande por el Señor, él dice, no, les manda la segunda. Persecución. La persecución. Ese es otro de los poderes que el Señor le ha permitido a Satanás. Pero recordemos que una cosa es poder y otra cosa es autoridad. Lo explicamos la vez pasada. El poder es la habilidad para hacer algo. La autoridad es el permiso para que lo haga. Tú puedes tener la habilidad para hacer cosas, pero recuerde que el Señor le decía a muchos, Señor, Señor, hemos expulsado demonios en tu nombre, hemos impuesto las manos y sanado en tu nombre. Y el Señor, eso era habilidad. Y el Señor le decía, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Él no los había autorizado. Satanás tiene el poder de esos 3 poderes, tentación, persecución y acusación, pero no tiene la autoridad. La autoridad, ¿sabe quién la tiene? Usted y yo, nosotros tenemos la autoridad. Él no tiene la autoridad, Él la perdió. En Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución, porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Manda la persecución Satanás. Y entonces dice, Señor, ¿pero por qué? Pude resistir la tentación 1, 2, 3, 5 veces y ahora me están persiguiendo. ¿Saben qué es la persecución? Porque no es la misma que tuvo la iglesia primitiva, aunque nos siguen persiguiendo. La persecución es cuando alguien habla mentiras de ti y lo publica. Cuando empieza a hacer correr la voz. Ay, miren, es que esa vieja, mire, que dice que levanta las manos y alaba al Señor, pero ella hace esto y esto y esto y esto, y empieza la persecución por la difamación. Yo no sé quién ha sentido persecución alguna vez, pero esa es un arma predilecta de Satanás. Él la pone a funcionar para que nosotros nos desanimemos. ¿Y sabes por qué te persigue? Generalmente, no siempre, pero generalmente por hacer lo bueno. No por hacer lo malo. Miren que aquí nos han perseguido los vecinos, no porque estemos brindando y emborrachándonos y cantando rancheras, sino por hacer lo bueno, por buscar del Señor, por enseñar principios de Dios, por alabarlo. A nosotros nos persiguen por hacer lo bueno, pero entonces nosotros hacemos lo bueno, y al hacer lo bueno, el Señor nos bendice. Y cuando recibimos bendición del Señor, nos miran nuestros enemigos y nos critican porque nos celan. Si a ti el Señor te empieza a bendecir, siempre habrá alguien que te va a mirar, ¿y este por qué? ¿Y de dónde acá? Mire cómo le está yendo de bien, y eso debe ser algo raro. Porque ese negocio empieza a prosperar, y empieza a ganar, y empieza a prosperar, y ese matrimonio se restablece, ese matrimonio, y empieza a fortalecerse, y ese matrimonio empieza a ganar más matrimonios para el Señor, porque empieza la iglesia a crecer y no cabe, hay que ampliar las estacas, y empieza a haber bendición y más bendición, y Satanás dice, yo no puedo permitir eso. Y esa es la persecución de Satanás. A él no le gusta. A él no le gusta que los hijos de Dios seamos bendecidos. Él quiere todo lo contrario. Él quiere decir, ¿se fija? ¿Se fija, amigo? Solo por ser cristianos nos persiguen. Solo por ser cristianos. Porque el más mínimo error que tú cometas, a ti te están midiendo. Dicen, ¿y no que era cristiano? ¿Y qué es lo que le enseñan allá en esa iglesia? ¿Alguno de ustedes se lo ha dicho? A mí me lo han dicho. Porque yo también me equivoco. Señor, perdona. ¿Y no que era cristiano? ¿Y se acuerda de fulanita? Y mire, y fulanito, mire lo que hizo. Y dice que cristiano. Porque solo por ser cristianos ya
hay una resistencia. Hay una resistencia. El otro día me decían de alguien que recibió al Señor, que recibió el bautismo con el Espíritu, recibió profecía. Le dije, ¿y tú dónde te congregas? Y dijo, no, yo soy católica, apostólica y romana, porque a mí no me vienen a sacar de mi religión, porque los cristianos no son los únicos que tienen la verdad, porque es que los cristianos... Mire, es que la palabra cristiano a veces produce escozor en los que tienen un velo en los ojos. Y entonces, tenaz, solo por ser cristiano nos persiguen. Entonces sí, yo los entiendo a ustedes. Y bueno, les aconsejo, sí, pónganse tristes, deprímanse. No se preocupen, deprímanse. Entren en la cueva. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor? Que se depriman, que lloren, que vean el mundo mal, para que se vayan corriendo y huyendo y se metan en la cueva. Eso me recuerda a dos personajes que todos conocemos. El primero, Elías. Recuerdan que Elías, después de haber demostrado a todo el pueblo quién era el verdadero Dios, y lo demostró con realidades, y le pidió al Señor que mandara fuego al altar, un altar empapado en agua, ¿recuerdan? Después de que los otros dioses no habían podido hacer nada, el Señor demostró y dijo, bueno, ¿a cuál Dios van a servir? ¿A ese Dios que está dormido y no hace nada? ¿O a este Dios que mostró y que mandó decapitar 850 profetas? Un profeta empoderado, respaldado por el Señor, sale y la esposa del rey le dice, ay, mañana te voy a matar, y se va corriendo y se mete a una cueva, debajo de un árbol. Ay, yo quiero morirme, y entra en una depresión, yo quiero morirme, y luego se va y se mete a una cueva, después de que se dio cuenta de quién era su Dios. Y eso nos pasa a nosotros. ¿A quién de los que está aquí presentes el Señor lo ha respaldado en algo? Amén. ¿Quién ha recibido un milagro de Dios? Amén. ¿Quién sabe que el Señor está con usted? Amén. Y mañana, el lunes, le llega la factura del banco y los intereses, y salen corriendo. Y eso es lo que Satanás quiere, que salgamos corriendo, porque nos quiere acusar, que nos pongamos tristes, que nos deprimamos, que nos metamos en la cueva. Y lo mismo le pasó al rey David. El rey David, ungido por el Señor, lleno del Espíritu Santo, él mataba leones con sus propias manos. Luego fue y derrotó a Goliat. ¿Recuerdan? Es una historia que conocemos todos. El rey lo llamaba, porque al rey le retiraron el Espíritu Santo. El Señor le quitó el Espíritu Santo al rey Saúl. Pero entonces Saúl lo llamaba a David para que le cantara. Y cuando David le cantaba, ay, él sentía paz. Y estando en esas, Saúl intentó matarlo, le mandó la lanza, y luego armó todo su ejército para ir a perseguir a David, y David salió corriendo por una cueva, la famosa cueva de Adulán. Y esa cueva de Adulán empezó a llenarse de gente deprimida, perseguida, en ruinas, triste. Ambos salieron de esa cueva, y ambos pudieron testificar la gloria del Señor después. El enemigo quiere que estemos en una cueva, por eso nos persigue. Si te están hablando mentiras acerca tuyo, si están diciendo lo que no es, si tienes enemigos, diga gloria a Dios, porque el Señor tiene cosas grandes para ti. Gracias. Miren, ¿saben qué nos enseña Jesucristo para vencer la persecución? El Señor dice, bendice a quien te persigue. El Señor dice, gózate y alégrate. De manera que si a ti te están persiguiendo, si quieren dañar tu negocio, si quieren dañar tu reputación, bendice a los que quieren hacer eso y alégrate y gózate. Por eso en este momento volvemos a bendecir a todos nuestros vecinos con gozo en el corazón, con alegría. Señor, bendícelos. A los del apartamento, a los de los edificios del frente, del lado, Señor, bendícelos y llévales tu amor para que reciban a tu Espíritu Santo. Bendícelos. En ese momento, Satanás se queda sin armas para perseguir. Y cuando alguien se ensaña porque dice, yo les he contado de mis testimonios, porque son muchos,
Pero uno de los muchos fue cuando quebré, y había un señor que intentó ser socio mío. Trabajé con él un mes, no de socio, pero como de asociado, como lo que llamamos una unión estratégica, una alianza estratégica. ¿Cómo se ve que soy médico y no negociante, no? Una alianza estratégica. Y trabajamos un mes y yo me di cuenta que no, que ese señor terrible. Al mes ya sus hijos iban y decían, quíteme este asiento de acá, acomódenme acá. Eran los dueños. Y le decían a todo el mundo que ellos eran los dueños de la empresa. Cuando vinieron, Robert, ¿tú vendiste? No. Es que... Entonces al mes yo me di cuenta que no. Y le dije, mira, lo llamé. Como nadie lo conoce, se llamaba Fabio. ¿Aquí hay Fabios? Fabio se llamaba. Le dije, mira, Fabio, nos reunimos con él, mi esposa, su esposa, que también trabajaba allí porque era esteticista, le habíamos alquilado un consultorio. Le dije, Fabio, mira, tus equipos son espectaculares, son buenísimos. Y tu esposa es esteticista. Yo sé que te va a ir muy bien, que estos equipos van a ser grandísimos, grandiosos, tu empresa, pero en este momento este negocio no va para los dos. Llévate los equipos y no ha pasado nada. Se puso tan bravo este señor, como si lo hubiera dicho, quién sabe, que no voy a decir nada porque tendría que decir una grosería. Tan bravo, que me maldijo. Y dijo, y yo no voy a quedar tranquilo hasta no verlo quebrado. ¿Y saben qué pasó? Quebré. Yo no tenía al Señor, no conocía al Señor en esa época. Estoy hablando hace como 20 y pico de 22 años por ahí. Quebré. Y al quebrar, este señor sí realmente al final se alegró. Después el Señor se lo llevó. Yo no sé si fue por eso y por muchas otras cosas más. Pero entonces eso lo bendijo. Señor, yo no sé si lo tienes en tu gloria, pero lo bendijo. Él me maldijo. Y la esposa se quedó ahí y empezó a hacer brujería y la descubrimos haciéndonos brujería. Y quebramos. Fue terrible. Terrible. Pero en esos casos es cuando uno si se da cuenta, porque no conocía al Señor, pero ahora lo conozco. Y ahora las personas cuando yo veo que intentan hacerme daño, ¿qué tengo que hacer si quiero que no me lo hagan? Decir, Señor, las bendigo, Señor. Redargúyelas, Señor. Prepara ese terreno para que tu semilla llegue, Señor. Señor, y lo hago con gozo. ¿Y sabe cómo puedo hacerlo con gozo? Porque primero crucifico mi carnecita esta. La crucifico, Señor. Porque o no, en la carne le dan ganas de coger y pegarle una bofetada, ¿no? Si es más pequeño que uno. Y un poquito más. Bendice a quien te persigue y gózate y alégrate. Eso es el antídoto de la persecución. Muchos están siendo perseguidos. Muchos. Yo sé que aquí muchos están siendo perseguidos. Están inventando cosas de ustedes. Están creando mala fama. Pero bendícelos y gózate que el Señor te saca adelante porque Él te hace más que vencedor. Tómalo para ti. Tómalo para ti. Y cuando eso pasa, Satanás no se queda. Manda la tercera bomba. Acusación. Te manda la acusación. Primero te mandó tentaciones, luego te mandó persecución. A veces se devuelve y vuelve a mandar tentaciones. Y vuelve a mandar persecución. Y luego manda la acusación. ¿Sabe cuándo te convierte? ¿Cuándo puede el enemigo acusarte? En el momento en que tú eres una amenaza para Satanás. En el momento en que tú eres tan lleno del Señor y tienes tanta bendición que eres una amenaza para Satanás. De manera que si eres acusado injustamente, tú puedes decir, ya soy una amenaza para Satanás. Así es, amén. Porque él te tiene miedo. No porque eres tú, es por el Dios tan grande que vive. Amén. Esa es la acusación. Te acusan por algo que no hiciste. Si te acusan por algo que no hiciste, la recompensa será grande. Amén. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de tranquilidad, estoy hablando de gozo, de vivir con alegría y con la paz del Señor y con el dinero suficiente para hacerlo. Porque recuerden que prosperidad
es encontrar el llamado que el Señor le tiene a uno y poder caminar en él. Amén. ¿Cierto? Que no se nos olvide eso. La recompensa será grande. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere acusarte, lógicamente, porque al acusarte, lo primero que vamos a sentir nosotros, a los que nos llega a acusar, es una sensación de culpabilidad. Porque él te va a acusar con cosas tan fuertes que tú dices, uy, sí, yo soy un pecador, yo no soy digno, yo no puedo, no voy a la iglesia, voy a la iglesia pero no puedo orar, porque qué pena con el Señor, no soy digno de orar, el Señor no quiere bendecirme a mí, porque yo he pecado en esto y en esto y en esto. ¿Y sabe qué te trae? Y te recuerda los pecados. Claro que aquí muchos no han pecado, ¿cierto? Los pecados de atrás. Y se nos olvida que esos pecados el Señor Jesucristo los cogió y los enterró, no, los escondió en el fondo del mar. Él no se acuerda de los pecados pasados, pero Satanás nos los recuerda y nos acusa. Y dice, uy, pastor, y usted se cree muy pastor y recuerda lo que hizo, y uno, uy, qué pena. Y en ese momento uno puede decir, no, porque Cristo murió en la cruz, entregó toda su sangre para comprarme, para lavarme mi pecado, para dignificarme y resucitó venciendo a Satanás. Y ese pecado no existe porque el Señor Jesucristo rompió las actas de decreto que había en tu contra. No existe ningún acta de decreto en tu contra. No existe. Nadie te puede acusar por un pecado que te haya limpiado el Señor. Porque el Señor solo limpia los pecados cuando tú te arrepientes genuinamente y decides rectificar tu camino y seguir en Él. Y el Señor hace realidad la sangre que Cristo derramó y nos perdona el pecado. Y ese pecado, por ese pecado nadie nos puede acusar. Nadie. Porque esa acta de decretos en contra nuestra está rota y sin poder. Amén. Sin poder. Entonces, cuando nos llega la acusación, sentimos culpabilidad. Y esa culpa nos debilita. Si tú te sientes culpable por algo que el enemigo te está metiendo. Mire, una vez en una iglesia anterior a esta donde estábamos nosotros, había una líder muy crecida que en cierta oportunidad le pidió consejería a mi esposa. Y le dijo, no, es que yo vivo muy triste y muy, no sé, me da pena con el Señor. Hay algo que me tranca y que me limita. Porque yo hace muchos años aborté. Y mi esposa dijo, ¿cuántos años? Hace tanto. ¿Y hace cuánto recibiste al Señor? Hace tanto. ¿Y te arrepentiste de eso? Sí, yo me arrepentí, yo lloré. Yo odio ese pecado, no lo puedo ni ver. Yo le sirvo a mi Señor. ¿Y tú crees que el Señor Jesucristo te perdonó? Sí, yo creo que sí me perdonó. Entonces, vivimos esclavos de nuestros pecados pasados que el Señor no los perdonó, porque hoy somos hechos nuevas criaturas y todo lo viejo pasó y todas las cosas son hechas nuevas para ti y para mí. Satanás quiere debilitarnos, entonces nos sentimos esa culpabilidad y nos debilitamos. Ay, es que yo no fui a la iglesia por tanto tiempo. Ay, es que yo no sé qué. Ay, es que yo le contesté. Ay. Pero cuando uno se empodera porque dice, Señor, tú eres mi Dios, mi Padre. Tú enviaste a tu Hijo y me rescató de esas tinieblas y me perdonaste. Ya no tengo por qué devolverme como el perro a su vómito, sino desde aquí en adelante, extendiéndome a lo que está allá en el futuro. Hacia allá nos extendemos como nos enseña el apóstol Pablo. Cuando tú te sientes culpable, te debilitas, pierdes. Y hay gente, cristianos, crecidos, entre comillas, con experiencia en ministerios, que pierden su llamado, porque el enemigo los asfixia. Pero aquí no nos dejamos, porque nuestro Dios es más grande que cualquier enemigo. Más grande. Se siente culpable por algo que hizo o que no hizo.
declárelo. Dígale, yo tengo un Dios más grande y yo no soy culpable de eso. Y crucifique su carne. Miren, los celos, como hablaba anteriormente, despiertan la persecución. Saúl le tenía celos a David, porque como venció a Goliat y empezó a llevarlo a sus batallas, recordemos todos lo sabemos, que cuando regresaban de las batallas y antes aclamaban solo a Saúl, empezaron a aclamar y Saúl mató a sus 1000. Todas las mujeres lo aclamaban, pero David a sus 10,000. Y Saúl tuvo celos de David y empezó a perseguirlo. La gente tendrá celos de ti cuando vean la bendición, cuando vean que la gracia del Señor está en ti, cuando vean que tú reflejas la esencia del Espíritu Santo, cuando vean que tú hablas con el amor de Dios, cuando vean que tú eres el que perdona, que tú eres la que pone la parte positiva y que dice sí se puede, en el nombre del Señor sí se puede. Te tendrán celos, pero tú tendrás un Dios mucho más grande que el que te tiene celos. Tú no debes sentirte acusado. Jesucristo ya pagó por ti. Jesucristo pagó por ti, por todo. De manera que yo sé que hay muchos que tienen enfermedad, muchos que tienen tristeza o que tienen pecado en este momento. Pero conociendo la grandeza del que vive en ti, tú tienes que odiar la enfermedad y rechazar la enfermedad, porque la enfermedad no es de Dios. Tienes que rechazar la tristeza, porque la tristeza no es de Dios. Tienes que rechazar el pecado, porque el pecado no es de Dios. Tienes que odiarlo. Tienes que odiarlo tanto como odias a Satanás. Y si tú estás enfermo, no puedes recibir la enfermedad. Porque si por alguna razón te llegó una enfermedad, no sé por qué camino, porque el que estaba en el Transmilenio estornudó y te entró la gripa, no podemos decir que es que Dios te mandó la gripa, pero sí podemos decir, soy sano en el nombre del Señor Jesucristo, y los virus tendrán que salir corriendo, porque los virus fueron creados y Él es Señor sobre toda la creación. Ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el pecado forman parte de tu naturaleza. Tú eres una ciudadana y un ciudadano del cielo. Tú eres una nueva criatura. Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Eres un ciudadano del cielo. Y debes tomar la autoridad que Dios nos quiere dar. La autoridad, como lo decía, no es solo para que la ejerza el pastor. La autoridad nos fue dada a todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Dígale al que está al lado, tú tienes cara de ser hijo de Dios. Tienes cara de ser hijo de Dios. Tienes cara de ser hijo de Dios. Cuando Cristo venció, derrotó a Satanás. Pero ¿qué clase de derrota tuvo Satanás? Tuvo una derrota total. Una derrota irrevocable. Total, irrevocable. Una victoria, una derrota eterna. Y una derrota permanente. Total, irrevocable, eterna y permanente. Ya está vencido por los siglos de los siglos. Está esperando que se cumplan los tiempos. Así como en el juzgado, a veces dictan el juicio, dice culpable, pero para que dicten la sentencia tienen que esperar unos tiempos. Aquí Satanás está esperando que se cumplan los tiempos, pero en esta espera quiere ver a cuántos se llevan su coletazo. Y se puede llevar millones, pero a nosotros los que estamos aquí, naná y cucas. No, señor, no, señor. El enemigo quedó, después de esto, desarmado. Abramos nuestra palabra en Lucas 11:21. Lucas 11:21 nos dice: cuando el hombre fuerte, ¿quién es el hombre fuerte? Satanás. Cuando el hombre fuerte, armado, o sea, Satanás armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿quién es más fuerte que él? Jesucristo. Cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿quién lo venció? Jesucristo. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y si usted entiende esto y es revelación, denle un aplauso al Señor. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesucristo venció a Satanás. Satanás, la única arma que tiene es el engaño. Porque el Señor ya tiene el botín, que es haber recuperado la potestad del mundo. Entonces, primero, el Señor lo desarmó. Segundo, lo destruyó en el sentido que le quitó todo poder. En 1 Corintios 15 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Quiere decir que el único que tiene sujeción sobre todo es nuestro Dios. Le quitó toda autoridad a Satanás, no tiene nada que hacer. Caballerito, vaya siguiendo, porque usted aquí no tiene nada que hacer, está en el lugar equivocado, porque aquí solo vivimos los hijos de Dios, que somos más que vencedores. Tercero, lo destronó, le quitó las llaves. Recuerden que el Señor Jesucristo le quitó las llaves y las exhibió públicamente. Cuando le quitó las llaves, le quitó toda posibilidad de actuar con legalidad. No tiene su reino, ya no tiene el control legal ni total. En el Antiguo Testamento no había liberaciones, por ejemplo. Nadie tenía la potestad del Espíritu para liberar, porque el Satanás no puede liberar a los demonios. Satanás no puede liberar a Satanás. Estaban viviendo en la naturaleza caída en el Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó y lo derrotó, nos trajo al Espíritu Santo con nosotros nuevamente, y ahora podemos vencerlo en cualquier momento. Eso lo hizo Cristo por nosotros, pero nosotros no lo conocemos o se nos olvida que tenemos esa potestad. Y cuarto, el enemigo fue derrotado. En Colosenses dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo derrotó a Satanás desarmándolo, destruyéndolo, quitándole el poder, destronándolo y derrotándolo. No se nos olvide eso nunca, derrotándolo. ¿Cuál será el estatus del enemigo entonces? Después de todo esto. Lucas 10, 19. Busquémoslo. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Y es cuando el Señor hablaba con sus discípulos antes de que él fuera apresado, antes de que él se fuera, perdón. Y le dice, ahora es que, como es Biblia nueva, se me pegan las hojas. Yo digo que es Biblia nueva para que digan, qué bonita, pues. Lucas 10, 19 dice, y óiganlo bien. He aquí os doy potestad. ¿Qué es la potestad? Poder. A sus discípulos y por ellos a nosotros. Entonces, el Señor te está dando hoy potestad a ti. Y a ti, y a ti, y a ti. Y dígale que está a su derecha, y a ti también. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, el Señor nos da el poder de hollar. ¿Hollar? ¿Qué es hollar? Hollar es como machacar, como pisotear. Serpientes y escorpiones nos está hablando de demonios. Está dando la potestad y el poder
de pisotear al enemigo. ¿Y saben qué? Y ya no le pasarán tantas cosas malas. Dice, nada los dañará. Poder, el enemigo, ese es el estatus del enemigo. El enemigo lo podemos pisotear, porque el Señor lo puso bajo los pies de Cristo y a nosotros nos sentó al lado de Cristo en lugares celestiales, y el enemigo está debajo de nosotros. Toma la autoridad hoy, toma la autoridad que Dios te está dando. Tomémosla, porque somos una iglesia con poder, no una iglesia muerta. Aquí no venimos a sentarnos a escuchar y cuando salimos se nos olvidó. Aquí venimos a aprender lo que el Señor nos da para salir empoderados. Empoderados contra el enemigo. El enemigo no nos quiere atacar acá. Acá somos la iglesia Barney, la iglesia feliz. Todos juntos, todos felices, cantemos todos. Pero salimos y el enemigo nos ataca. Por eso tenemos que ser unos hijos de Dios empoderados. Mire, ¿cuántos recibieron, fueron inmersos en el Espíritu Santo esta tarde? Amén. Bueno, fíjense, nadie los puede tocar porque les dieron poder. Y hoy el Señor les está dando poder a todos. Toma la autoridad que Dios te está dando y úsala. Sin timidez. No es que ese Señor. No, con poder. Usted no tiene nada que ver conmigo. Si quiere entenderse, entiéndase con Él. Porque Él ya me salvó. Váyase de acá. Mire, la sanidad es un derecho tuyo. No hay que pedir el favor, es un derecho porque el Señor te lo dio. Lo dice su palabra, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Que Él murió y se llevó las llagas, por sus llagas, somos sanos. La sanidad es un derecho, reclámala. La liberación es un derecho. La prosperidad es un derecho. Y este no es el evangelio de la prosperidad, de que vengan, dejen sus relojes aquí, dejen las llaves del carro acá y van a tener, entonces van a ser prósperos. Siembren acá, siembren, vengan. Acá vamos a quitar esta harina para que quepan todos los voy a traer un datáfono. Los que no tengan chequera, un datáfono, y siembren para que sean prósperos y prósperos. Esta no es. Aquí estamos en el lugar equivocado si estuviéramos haciendo eso. Aquí no le movemos la mano ni el bolsillo a nadie. Aquí honramos a nuestro Señor y Él nos da el poder contra Satanás. Tenemos el derecho a la sanidad porque Él lo ganó por nosotros. Tenemos el derecho a ser libres porque Él nos libertó y nos liberó. Y tenemos el derecho a ser prósperos porque Él se empobreció para que nosotros fuésemos ricos. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Pongámonos de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás y daré gracias a tu Señor. Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros mismos? Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Padre eterno, gracias. Gracias por haber mandado a tu Hijo. Gracias, Jesús, porque fuiste hasta la cruz, fuiste molido por mí. Cargaste todos mis pecados, Señor, los pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, por mí, no por lo bueno que soy, Señor, no por lo inteligente ni lo santo, sino porque me amas eternamente, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias. No lo merecíamos, Señor. Merecíamos haber estado en la cruz en vez de que tú estuvieras. Eso era lo que merecíamos.
Pero hoy podemos reclamar los beneficios de tu sangre. Hoy podemos reclamar los beneficios de tu cruz. Podemos reclamar los beneficios de la tumba vacía que mostró tu resurrección cuando venciste al enemigo y a Satanás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos estás enseñando cosas tan importantes para vivir en tu reino. Porque no queremos ser unos hijos tuyos pasivos, que pasamos de dolor en dolor, de tribulación en tribulación, de pérdida en pérdida, de pérdida en el alma, en el corazón, con frustraciones, con dolores. Gracias, Señor, porque a veces hasta éramos huraños, rebeldes, pero nos estás enseñando que tu amor lo puede todo, Señor. Gracias, gracias, porque el enemigo no nos puede engañar más, porque el enemigo no nos puede tocar más, y si lo hace, tendrá que vérselas contigo, Señor, porque tú eres nuestro Padre precioso. Nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, porque tú eres como esa gallina que nos abriga como a sus polluelos debajo de sus alas, porque tú nos abrazas, nos besas, porque tú inclinas tu cabeza y tu oído para escucharnos, pero también para hablarnos y consentirnos, para decirnos lo grande que eres, pero más que eso, para decirnos el amor que nos tienes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor te dice en esta noche: hijo mío, hija mía, en tierra nueva, yo sé que estás teniendo problemas de salud y yo no quiero que los tengas. Yo sé que estás teniendo dolor en el alma y no quiero que te duela. Yo sé que te has sentido perseguida, difamado. Yo sé que te están atacando, pero yo no quiero. Yo quiero que tú goces con mi gozo. Yo quiero darte mi paz, tierra nueva. Por eso hoy declaro nuevamente sanidad en tu vida. Y hoy el Espíritu del Señor está fluyendo con sanidad en cada uno de sus hijos e hijas en este lugar. Solo tienes que creerlo, porque el Espíritu de Dios está acá. Porque el Espíritu de Dios está paseando para liberarte, para libertarte, para sanarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tierra nueva, te dice el Señor. Yo mandé a mi Hijo para libertarte y vives en una esclavitud. Libérate de esa esclavitud. Yo no quiero que estés detrás del dinero. Yo no quiero que estés detrás de las personas, de los jefes, de los subalternos. Yo no quiero que estés detrás de las cosas físicas. Yo quiero estar en primer lugar en tu vida, porque yo soy celoso. Y yo vine a liberarte de todo el apego que le tienes a las cosas materiales. Yo me encargaré de que tú tengas las añadiduras. Yo me encargaré de que no te falte nunca nada. Hoy renuevo mi promesa. Si me buscas a mí y a mi reino, todo lo demás te lo daré por añadidura. Tu calzado, tu vestido, tu trabajo, tu alimento, todo. Búscame a mí solamente, dice el Señor. Gracias, Señor. Papito lindo, gracias. Ahí donde estás, dale las gracias al Señor por todo lo que es. Señor, hoy te amamos, no solamente por lo que nos das, hoy te amamos por lo que tú eres. Y tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador, nuestro Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Tierra Nueva te amamos, Señor. Gracias, Señor, te decimos en Tierra Nueva. Amén y amén.